En estos momentos políticos de nuestro país se hace necesario hacer algunas precisiones sobre algunos conceptos, especialmente porque se han llegado a convertir en verdaderas percepciones, en mi opinión, equivocadas. Es el caso, por ejemplo, de la división de poderes, que hoy como nunca se le percibe como creada, como un auténtico contrapeso, de manera que unos poderes se vuelven limitantes de los otros. El vocablo contrapeso significa aquel peso que ejerce una fuerza sobre otra, o también aquella cosa cuyo peso se opone a la de la otra. De acuerdo con estas definiciones, parecería que los poderes de la Unión, o incluso los poderes de los estados, fueron creadas por el constituyente para oponerse entre sí, o para limitar, modificar o anular sus funciones, lo cual no es ni nunca fueron esas las razones de su existencia. Cada uno de los poderes, el legislativo, el ejecutivo y el judicial, tienen asignadas sus propias funciones de manera muy clara y específica en la Constitución Política de la República. De manera que los tres, en el ámbito de sus competencias, ejerzan en conjunto el poder político de la República. El poder legislativo tiene como función llevar la voluntad popular a un Congreso para que ésta la convierta en leyes que regulen toda la actividad política y social del país. Y es por eso que la conformación del Congreso se constituya por determinado número de diputados y senadores elegidos en cada distrito electoral, originados a todo lo largo y ancho del país, o en cada distrito o de cada una de las entidades federativas de la Federación. El Poder Ejecutivo, como su nombre lo dice, tiene como función ejecutar y hacer cumplir con las disposiciones contenidas en la Constitución y en las leyes emanadas del Poder Legislativo. O dicho de otro modo, uno dice qué debe hacerse y el otro ejecuta y protege el cumplimiento de ese deber ser establecido en las leyes. Por su parte, el Poder Judicial tiene asignadas dos funciones esenciales. Primero, la administración de justicia para la resolución de conflictos entre particulares o de estos con otras autoridades. Y segundo, la de garantizar que las actividades de los otros poderes y en general de todas las autoridades que las conforman estén apegadas siempre a los principios contenidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales en los que México es parte y que han sido elevados a rango constitucional. Como se ve, cada uno de los tres poderes tiene claramente establecidas sus funciones y al llevarlas a cabo en forma conjunta se dice que se está ejerciendo el poder. Entonces, cada uno de los poderes no fueron elegidos para combatir fuerzas entre sí como contrapesos, sino para el cumplimiento de sus funciones específicas. Y así, en un país de leyes, ordenado y civilizado, los poderes solo entrarían en conflicto cuando alguno de ellos dejara de cumplir con su función específica, o bien cuando al cumplirla lo haga de manera tal que contravenga a la Constitución o a las leyes, lo cual por ende debiera ser verdaderamente excepcional. O dicho de otro modo, si cada uno de los poderes hace su trabajo adecuadamente, nunca entraría en conflicto con los otros poderes y no se hablaría de los famosos contrapesos. Ahora bien, desgraciadamente, en este sexenio, como en ninguno otro, se ha logrado, por un lado, la casi fusión del Poder Legislativo con el Poder Ejecutivo. Porque el Congreso de la Unión, con la mayoría hegemónica del partido Morena,
no parece hacer otra cosa que obedecer al Poder Ejecutivo. Y si lo digo con mayor precisión, solamente al señor presidente de la República como titular de este, y sin quitarle una coma. Yo ya estoy muy cerca, y creo que me equivocaré poco, al considerar al Congreso de la Unión como parte del gabinete del Ejecutivo, casi como prácticamente una secretaría legislativa. Además, el señor presidente de la República se ha volcado en esfuerzos, y casi lo logra, por integrar también a su gabinete al Poder Judicial y constituir asimismo una Secretaría de la Justicia. Esto lo hemos visto en muchos casos durante el periodo presidencial del ministro Arturo Saldívar, que con evidencia indudable obedecía prácticamente las políticas emanadas del Ejecutivo. Y tanto es así que hoy en día, por la complicidad de dicho ministro, se encuentran vigentes y rigiendo la vida del país una buena cantidad de leyes y decisiones personales de Andrés Manuel López Obrador que, siendo contrarias a la Constitución, su inconstitucionalidad simplemente no ha sido analizada, estudiada ni declarada. Porque no obstante las innumerables acciones de inconstitucionalidad y los juicios de amparo, estas han sido intencionalmente congeladas. Y lo grave de esta provocada inactividad de la Suprema Corte de Justicia es que esas leyes y actos tienen vigencia y presuncionalidad de constitucionalidad y las mantienen vivas hoy rigiendo la vida nacional. Entonces, ante dos poderes prácticamente fusionados y un último inactivo, la división de poderes está a punto de ser letra muerta, salvo por muy honrosas excepciones que todavía la salvan, lo que ya se acerca al concepto de dictadura, porque al final solo rige la voluntad del titular del Ejecutivo, lo que es abiertamente contrario a cualquier sistema medianamente democrático. Todo esto que acabo de mencionarles podría hoy parecer una exageración, y de hecho lo es efectivamente. Pero cuidado, porque si nos acostumbramos y aceptamos como normalidad legal esta situación, dentro de poco podría ser una realidad ya no aumentada ni exagerada, sino una tragedia verdadera y viviente como Venezuela, Cuba y otros países. Hoy por hoy, parece ser que la designación de la ministra Norma Piña como nueva presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, llevada a cabo en contra de la voluntad del presidente, nos da un rasgo de esperanza que pudiera traducirse en una efectiva independencia de este Poder Judicial, si es que ella y por lo menos algunos de los demás ministros no sometidos suben urgentemente a su agenda de trabajo los múltiples pendientes que dolosamente Arturo Saldívar abandonó y los resuelven con responsabilidad y conciencia. Y comience así un periodo de regularización para el respeto de los principios que rigen a la Constitución mexicana. Y ojalá, Dios quiera, que en el 2024 el pueblo de México le devuelva su independencia al Poder Legislativo, eligiendo con su voto verdaderos legisladores con conciencia y voluntad propias, responsables y preparados, que hagan su trabajo de manera que se respete la voluntad del pueblo y los principios de ética política y social que nos hemos fijado en la Constitución. Esta es la última llamada a los ciudadanos de nuestro país. Si esto no se entiende, lo que hoy se piensa como exagerado se quedará chico frente a la tan ansiada fusión de poderes que pretende nuestro presidente. Muchas gracias y hasta la próxima.